El trabajo en el apartado artístico es uno de los principales medios por el cual un videojuego se comunica directamente con el jugador. El contenido visual y sonoro son algo que las personas perciben fácilmente, con agrado o desagrado, de manera natural y universal. Las formas, la luz, los efectos y todos los elementos dentro de un videojuego durante sus cinemáticas y el propio gameplay son capaces de construir composiciones que refuerzan un determinado momento para el jugador. En ocasiones y en la mayoría de los títulos, se aprovechan de manera distinta para los momentos de juego y de contemplación, con fines de hacer más fluida y disfrutable la experiencia. Sin embargo, existe un tipo de juegos difíciles de clasificar, que nos muestran una propuesta diferente a la habitual tendencia por alcanzar una mejoría gráfica, intercambiando algunos aspectos importantes del videojuego por otros más artísticos que, al contrario de arruinar la experiencia, nos ofrecen una nueva manera de apreciar y jugar un videojuego. Este apartado artístico abarca un grupo amplio dentro del desarrollo de videojuegos, dedicados a diseñar la ambientación, los personajes, los escenarios y definir cómo se representarán a sí mismas dentro del concepto del juego a través de lo visual. Todo es un conjunto relacionado y entramado. Esta alternativa, por mostrarnos un videojuego bello, provocador a experiencias estéticas placenteras a través de todos nuestros sentidos, suele utilizar ciertos géneros de jugabilidad para evitar opacar sus características. En ocasiones, manejan mecánicas, una física y jugabilidades muy sencillas, pero debajo de todo esto, poseen escenarios, diseño de niveles, de personajes, colores, luces, entre otros elementos artísticos que lo convierten en un juego contemplativo y conceptual. I'm out here and the wire is cut clean through. Wait, you're already there? You're not in your tower? No, I'm not. Then who is? Se pueden expresar variadas impresiones de este tipo de juegos, buen apartado visual y sonoro. Si quisieran, podrían ser metrajes, son armoniosos, bellos, inmersivos y con el simple hecho de presentarnos estos factores, tocan emociones y evocan bastantes sensaciones sin mencionar ni una sola palabra. Hablemos de un ejemplo muy claro, Gris. Como ya se mencionó, puede tener un método de juego muy fácil, pues es algo sencillo de comprender para así controlarlo rápidamente. Demasiado, de hecho. Hay factores que te evitan cualquier complejidad. Por ejemplo, mientras avanzas a lo largo de un nivel, la cámara automáticamente se mueve a su tiempo, ya sea mostrándote a ti o a lo que necesitas ver para seguir avanzando, al mismo tiempo que obtienes power-ups para que tus obstáculos se reduzcan. El cofundador de Nómada Studio, Adrián Cuevas, dijo que el juego tiene que ser una experiencia suave y agradable que cualquiera pueda jugar. Gris crea una atmósfera muy vistosa, con la que puedes empatizar fácilmente, así como Journey, Inside o Absu, los cuales de hecho son inspiraciones, desde el concepto hasta los diseños. La atmósfera creada a partir de luces, colores, contrastes, diseños, entre muchos otros elementos visuales, son potenciados con composiciones musicales que hacen que cada escenario, situación y nivel tengan una atmósfera única, provocando que en estos juegos predomine la sensación y la emoción. Queremos que las personas sepan que todo trata de una mala experiencia. Siguiendo con el ejemplo de Gris, con estas líneas del cofundador, se desvelan por qué los niveles del juego se alejan de un gameplay convencional. Es normal que la dificultad de la interacción
pase a segundo plano, pues ahora se entiende que, en la simpleza de un nivel a poca altura del juego, estrecho, oscuro, en el que la progresión del nivel es descendente, con tonos fríos como el azul, se refleje ese hundimiento de una persona en problemas. Y cómo sobrellevamos cualquier tipo de mala experiencia, refiriéndose a que, mientras, por ejemplo, en un nivel con colores vivos, después de pasar por desiertos donde no veías el final, o bosques donde te encontrabas perdido, nuestro viaje a través de la decepción se mueve a lo más alto. Ahora el nivel es ascendente, el diseño del escenario también va cambiando, las flores brotan con vida nuevamente de las ruinas, al igual que la música, que con cada nota de voz que perdió nuestro personaje en el proceso, se aprecia cómo ahora recuperas lo perdido durante aquellas ligeras persecuciones en una narración artística, pues aumenta la intensidad mientras no dejas de avanzar, y cuando estás en lo más alto, después de empatizar y haber convivido con este concepto de juego mediante mecánicas básicas, entiendes que encontraste lo que buscabas. Sin una sola palabra, entiendes que los elementos de esta plataforma sencilla de este tipo de juegos aseguran que tu atención esté completamente fija en la admiración por el trabajo artístico. Y ahora, ¿cuáles son las desventajas de apostar por estas alternativas que no se centran en brindar una jugabilidad que destaque? La interacción con el jugador a través del gameplay en este tipo de juegos, catalogados en ocasiones como juegos de autor, es algo que genera un punto de inflexión importante en la opinión de la comunidad. Si bien es posible interactuar con lo visual y sonoro únicamente a través de secuencias de comandos sencillas, de la manera en la que lo realizan las películas interactivas como Beyond Two Souls, un poco el híbrido de Quantum Break, Heavy Rain, las sagas de Telltale Games y otros títulos, el componente que podríamos estandarizar como parte de un videojuego es el gameplay. Y con la variedad de títulos existentes, viene también una variedad de ejecuciones en cuanto a esta combinación. Algunos de los juegos que disminuyen el protagonismo del gameplay en pro de la atmósfera suelen optar por basarse en géneros de plataforma, siendo esto quizás un reflejo de una constante inspiración que generan unos a otros a través del tiempo. Otros prefieren dejarle al jugador un control básico sobre los eventos que ocurren en pantalla, premiando la inmersión con una interfaz casi limpia de iconos o que se mezclan con lo demás, a tal punto de que no los notamos como un añadido. En ocasiones, el guión es sobresaliente y se nos narra una excelente historia, y en otras, no es explícito y transmite la misma cantidad de emociones a través de estilos muy variados. Es en este punto donde cada juego busca su propia identidad, y para ciertas críticas, es también el momento en que muchos se pierden y terminan siendo, en términos de jugabilidad y rejugabilidad, una entrega que no destaca. Esto es tema de debate, igualmente, pues, aunque se tiene una referencia para juzgar un videojuego en base a lo que ofrece y se trabaja para crearlo, no existe la suficiente formalización en cuanto a los parámetros exactos y nos surge la pregunta: ¿acaso es necesario realizar una excepción y justificar su carencia? Es interesante e importante mencionar que esta sí que puede ser una buena fórmula para un videojuego, pues estos han presentado un boom en el gusto de la gente, a pesar de la dualidad de opinión que existe en el género.
En este análisis, la comparación con el arte no se encuentra directamente en lo que vemos, en lo que escuchamos y tampoco en lo que presenciamos del guión. En cambio, se ve reflejada la incesante innovación y búsqueda de otros caminos para expresarse, con el fin de diseñar experiencias fuera de lo común, experimentales y evocativas, que además, regresando a sus raíces, son obras que hablan casi por sí solas, rozando los límites con un largometraje, con una pintura en movimiento y con algo que nos habla apenas interviniendo en él. El debate es profundo, pues la crítica se divide entre aquellos apegados al entretenimiento que debe brindar un videojuego y otros aceptan el estilo único que presenta cada título y lo valoran como tal. Son juegos que merecen admiración, pues valientemente exploran fronteras del medio a tal punto de dar origen a nuevos géneros y nuevas maneras de jugar un videojuego.